para hacer estos apuntes sindicales con Luis Mesina, dirigente sindical, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP. Y hoy día estamos junto a una persona que yo por lo menos lo sigo a través de las redes sociales, siempre me encantan las cosas que comenta, el abogado laboralista y experto en seguridad social, Juan Sebastián Gumucio. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que lo primero es preguntar por el balance. ¿Cómo estuvo la actividad del día domingo? Podemos ver videos prácticamente en todo Chile, en todas las regiones. No sé de qué manera ustedes valoran la movilización en tiempos donde está costando salir a la calle. Bueno, a partir de ese contexto, por supuesto que la valoramos bastante. Tuvimos en casi 16 comunas del país movilizaciones. En Antofagasta nos sorprendió la cantidad de personas que concurrieron, una marcha muy importante. Sí, en Antofagasta fue la más grande, yo diría, después de Santiago, en número. También es muy importante en Temuco, sí. Bueno, en Punta Arenas había nevado como nunca. Sí, eso dijeron. Y habían casi 40 personas reunidas justamente para abordar este tema. Claro, 40 personas dirá alguien que es muy poco. Pero claro. Pero es el inicio, el reinicio después de la pandemia, después de haber estado mucho tiempo confinado, de una movilización que valoramos absolutamente y porque nos parece que además en el contexto del debate que se está haciendo en el país es fundamental que el movimiento social se exprese, salga a las calles, emita su voz. Así que estamos muy contentos. Eso es muy bueno porque se ha satanizado la protesta social. O se ha intentado hacerlo y con relativo éxito. Y eso es lamentable cuando en el fondo es un elemento de cambio esencial, creo yo. Yo quiero agregar que yo estuve en la marcha como un marchista. Sí, yo también. Y lo importante es que estaba el tronco histórico del movimiento social y con un gran entusiasmo. Y les agrego, que cuando veníamos para acá, ¿ya? Detuvieron a Lucho Mesina, un par de trabajadores jubilados, felicitándolo y pidiéndole que se reanimara el movimiento social. Eso es importante, tuvo repercusión y es experiencia de hace algunos minutos. De hecho, a mí me llamó la atención, porque en general como se trata de satanizar tanto el movimiento social, sin embargo vi en algunos noticieros que decían que la marcha había tensionado el debate sobre la reforma de pensiones, lo que me pareció que le daba un valor importante. Por supuesto, bueno, entrando en materia, nos parecía a nosotros relevante que la ciudadanía se exprese a propósito de lo que dice Juan Sebastián, que los trabajadores comunes y corrientes, la gente de trabajo, está preocupada por el tema. Los que están próximos a pensionarse ven su ahorro en su cuenta individual, hacen los cálculos, las proyecciones y las pensiones que aspiran, están casi la mayoría por debajo de los 200.000 pesos. Es decir, no alcanzan un 50% del ingreso mínimo. Y eso es tremendamente dramático. Se convierte prácticamente en una tragedia llegar a viejo en este país. Por un porcentaje muy alto de la población, estamos hablando sobre el 80%. Los sectores medios, que son los sectores que supuestamente podrían tener un nivel de ahorro mayor y podrían, por tanto, autofinanciar una pensión un poco más alta, sufren porque sus pensiones llegan alrededor de los 400, 500.000 pesos. Estoy hablando de los sectores medios, con ingresos sobre el 1.000.000 de pesos. Entonces, la verdad es que este debate deberá sincerarse, un debate que aborde de fondo el tema cuál es la solución. Hay que buscar un acuerdo efectivamente para mejorar este sistema, pero no podemos seguir haciéndolo con cargo a recursos públicos, subsidiando una industria, quiero resaltar este concepto de industria, porque la seguridad social no debiera ser una industria. La seguridad social se funda sobre, primero, no tener lucro, no ser convertida en un negocio. Bueno, en Chile es un negocio. Y si seguimos con esa estrategia, creo que lo grave es que los trabajadores no se van a beneficiar y el gobierno pierde al seguir insistiendo en esta política de buscar acuerdo con los sectores más reaccionarios de este país. Por eso es importante la movilización, porque yo creo que el gobierno también requiere de una presión social para un debate tan importante como la seguridad social. ¿Hassan? No, ¿o quieres agregar algo, Juan Sebastián? No, yo quiero agregar que estaba en una situación dramática frente a un sistema de capitalización individual fracasado. Muy fracasado. Que ya son 42 años de prueba de que está fracasado, claro, que no tiene expectativas. Y ahora viene toda una discusión absurda sobre el 6%. Y aquí quiero decir algo políticamente incorrecto. A ver.
el 6% es un costo de producción. Lo paga el empresario, teóricamente, y tiene que trasladarlo. Claro. Es lo que los economistas de la seguridad social llaman el costo de traslación. Y el costo de traslación, perdonen la lata que estoy dando, No, pero por favor, se dispersa en distintas vías. Se puede cargar a precios. ¿Quién paga ahí? nosotros. El consumidor. Claro, La masa indeterminada de chilenos que consumen. claro. Puede provocar menor contratación. ¿Quién paga ahí? Nuevamente. Los desocupados. Claro. Que ¿Quiénes están son los peor. desocupados? También es una masa indeterminada. Exacto. Puede ir simétrica o asimétricamente en una reducción de salario. Muy raramente puede ir rebajando las utilidades. Es un poquitito curioso, pero teóricamente puede darse. ¿A qué voy? El 6% patronal es un esfuerzo colectivo que lo paga la nación toda. Y como es un esfuerzo colectivo, es esencialmente solidario. Y nada tiene que hacer esta campaña de las AFP de, ya no sé, la plata es mía, toda esta Que sea lecera. agradable. El Mira. 6% es solidario. Hassan. A ver, no más AFP como organización, no como el lema, sino como la coordinadora, ha logrado organizar marchas multitudinarias, ¿no? El tema de la reforma del sistema de pensiones fue un punto desde los tiempos de Pilar Solidario, porque es muy evidente que no funciona el sistema porque los adultos mayores están viviendo en pobreza. Sin embargo, el diagnóstico específicamente vinculado con la existencia de las AFP como problema es con la coordinadora que logró insertarse en el debate nacional a pesar de todos los intereses y el lobby en contra. Estamos hoy día frente a un escenario distinto, un escenario negativo por varias razones, empezando con que, curiosamente, cuando tenemos un gobierno de izquierda o de centro izquierda, el efecto incumbente, o el efecto que no voy a marchar porque es nuestro gobierno, porque no me interesa el tema o es responsabilidad de otros, es muy diferente que marchar cuando hay un gobierno de derecha, junto con el hecho que hace harto frío en estos meses. Pero la pregunta que tengo es, la coordinadora como organización tiene una continuidad en el tiempo y tiene la posibilidad de seguir esto. Esto no es solamente una marcha, es un hito en, se supone, una campaña. ¿Cómo ve hacia el futuro la posibilidad de dar vuelta a ese escenario donde son las AFP las que están poniendo los puntos del debate? Bueno, una pregunta compleja de responder porque efectivamente son múltiples las variables que inciden en que el movimiento social retome el liderazgo en el debate sobre una política pública de tanta trascendencia como es la reforma a las pensiones. Y como bien decías tú, nosotros enteramos 7 años, cuando un 24 de julio del año 2016 salieron millones a las calles. 24 de julio bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Pasó el gobierno de la presidenta Bachelet, de Piñera y ahora con Gabriel Boric. Estamos casi en el mismo lugar, es decir, no hay posibilidad de romper con la lógica que se ha instalado ahora más que ayer respecto de defender la capitalización a como dé lugar, porque la hegemonía del debate lo tiene sin ninguna duda la derecha. Y hay que decirlo claramente, quien tiene la hegemonía son los que están detrás, ocultos. Son los grandes grupos económicos, los bancos, el retail, las compañías de seguros, los fondos de inversión. Y ellos son los que están financiando toda esta campaña sistemática para mentir e instalar en el país esta idea de que van a robarse los fondos, que con mi plata no. Hay que no perder de vista que quien encabeza esto es Bernardo Fontey, un director de grandes empresas, de grandes empresarios, no es cualquier sujeto. El que inventó la cocina en Chile, para recordarle también a los auditores, el que inventó el concepto de cocina fue Bernardo Fontey con su hermano cuando con Andrés Saldívar negociaron por fuera de la institucionalidad una reforma tributaria que fue Saldívar francamente... usa la frase, pero la Claro, cocina pertenece claro, a los Fontey. Pero entonces, literal. mira, ellos Es llaman, cocina de ellos. claro, llaman permanentemente a respetar las instituciones y sin embargo todo lo que pactan lo hacen de Por manera fuera. oscura. Bueno, respecto a tu pregunta, creo que este fue un pequeño esfuerzo nuestro, dar un paso para ir acumulando A mí me fuerza. encantó. Y claro,
¿De qué depende? Va a depender de todos los chilenos y chilenas. A propósito de lo que decía Juan Sebastián, bueno, algunos trabajadores nos paran en la calle y nos dicen hay que seguir, y necesitamos más fuerza. Lo que de todas maneras creo que hay que enfatizarlo es que queremos una reforma nosotros, por supuesto. Pues, si salimos, los movimientos por naturaleza, los movimientos sociales son movimientos reformistas. Todos los movimientos sociales, hay que decirlo, son reformistas. Se plantean grandes reformas. En el caso nuestro, nosotros también somos reformistas en ese sentido. Y queremos una reforma. Y lo dijimos el día domingo, no queremos una reforma a cualquier precio. Y aquí creo que está la distinción y entran los matices con el gobierno. Claro, porque no queremos una reforma que implique finalmente que los grandes empresarios del mercado capital se lleven 4 puntos de la cotización y nos dejen 2 para un seguro social que sería ínfimamente pequeño, que no generaría soluciones grandes. Entonces, ¿de qué depende eso? También depende del gobierno, depende de la convicción que tenga él en ordenar, detener un poco, parar a la derecha, lo que le dijimos en el discurso, que fue un mismo discurso en todo el país. Hay que parar a la derecha, pero parar a la derecha significa sincerar más el debate con la gente, con la ciudadanía. Está bien formar estas mesas técnicas con especialistas, pero necesitamos hablarle más a la gente común y corriente. De hecho, creo que dentro de eso, la mejor parte del discurso, a mi entender, que estaba ahí, fue cuando tú decías, y parafraseaste justamente a esta gente, y con mi plata no. Con mi plata no quiero. Claro. Para mí es la mejor parte del discurso. Financiando a los que se coluden. Exacto, financiándolos. Mira, voy a leer a Roxana Olivares, que nos escribe y nos manda su historia. Dice, ayer fui a la AFP Plan Vital. Mi último día de trabajo fue el 30 de junio de 2023 y mi sueldo era de 910.000 pesos. ¿Saben cuánto le dijeron que iba a recibir de pensión? ¿Que tenía para recibir de pensión? 123.000 pesos. Un 14% apenas de lo que ganaba. Es deprimente, dice Roxana Olivares. Quien va a tener que, si es que se llega a los 250.000 pesos de PGU, va a tener que ser el Estado el que ponga la plata, ¿no? Exactamente. Ojalá esperamos que fuésemos, o sea, que sea, esa es la idea del Fondo Solidario, o sea, ¿no, Juan Sebastián? Sí, yo creo que lo importante, vuelvo a latear con la cosa técnica, no, pero es que la gente que tome conciencia que este 6%, que ya dije que no es solidario a mi juicio, técnicamente, no soluciona los problemas graves e inmediatos. Punto 1. Chile necesita mejorar las actuales pensiones. Claro. Primera cuestión. Las ya concedidas, que son pensiones de hambre. 2. Chile necesita preocuparse de los que van a jubilar, que son los que están próximos. 3. Aumentar la capitalización individual no le sirve a la mayor parte de los actuales afiliados. Por la sencilla razón, y esto me lo va a coincidir Hassan, que en los sistemas de ahorro individual o colectivo, lo más importante son las etapas iniciales de ahorro, por la sencilla razón que son los ahorros que se reproducen más en el tiempo. Claro. De manera que este 6% que supuestamente entraría a la cuenta individual solo vendría a beneficiar una vez que se entere, porque además se enteraría de forma gradual. 10 años mínimo, claro. Entonces, a los que recién se inician su carrera de ahorro laboral. Y estamos hablando entonces, yo no soy muy matemático, pero estamos hablando de que una eventual solución, si el sistema funcionara, que hemos visto que no funciona, claro, lo tendríamos por allá por 2050 2070 o 2070. En régimen entraría el Entonces, 2032. desde el punto de vista social, lo que estamos viviendo es un disparate, es un crimen. ¿Cómo vas a plantear tú hoy día en que poner los 6 puntos extra Claro, en el la tiempo, capitalización primero individual, porque es exacto. gradual, no, y además porque beneficia a una estirpe de trabajadores muy jóvenes, Claro. pero a los intermedios y a los, de la etapa y a final, los actuales lo estás jubilados, condenando. entonces los estás condenando a vivir en la miseria por año. ¿Qué dice la derecha? En el fondo plantea la vía asistencial para los más pobres liquidados. Claro. Le vamos a dar la PGU, pagados con fondos de entrada generada del Estado, no vamos a hacer ninguna reforma tributaria, que se la arreglen
con las entradas generales, que sabemos que no son suficientes y que van además, que se alimentan además básicamente, al menos por la mitad, con el IVA. De manera que entramos a una solidaridad entre pobres. Una vez más. Una vez más. Un país mega Oye, regresivo. y estas solidaridades entre pobres se repiten en otras cosas técnicas. Claro. Cuando le aplican, por ejemplo, Alejandra, una tabla única de expectativas de vida. Por ejemplo. ¿Qué pasa? Los más pobres se mueren más jóvenes. Y eso está establecido, no es un invento que estoy diciendo yo. Si tú ves las defunciones por comunas populares respecto de las comunas más ricas, Por supuesto. mueren más jóvenes los más pobres. Entonces, si tú Lo tienes vimos una durante la tabla pandemia. única que promedias, 17 años las mujeres en las comunas populares respecto a las claro, comunas más pudientes. quiere decir que los pobres hoy día, y durante estos 42 años, han estado apoyando mejores pensiones para los más longevos, que son los Más ricos al final. Claro. y perjudicando sus propias pensiones. Increíble. Eso se llama solidaridad, pero al revés. Y lo curioso es que eso le combina al sistema. Claro. Es triste, pero es verdad, po. Es lo que promueve. Claro. Oye, no se dan cuenta además, para terminar la lata, No, ninguna las lata. mujeres. ¿Cómo no se dan cuenta las mujeres Es increíble. que en el sistema de capitalización individual están absolutamente liquidadas? Porque tienen mayor expectativa de vida. Tenemos mayor expectativa de día, Entonces tenemos más está sonada. lagunas también. Tenemos más Sí. lagunas porque nos vamos a Sin tener hijos. solidaridad, las mujeres no tienen solución. Y eso que alguien lo rebata, pues. Claro. Bueno, No, que- no, en eso estoy 100% de acuerdo. Sí, hay una dificultad en todo esto, que yo estoy muy de acuerdo cuando Luis dice que acá hay dinero oscuro, bueno, no tan oscuro en realidad, pero dinero ocupado de forma malevolente de lobistas que están defendiendo sus intereses. Pero han sido muy inteligentes en aprovecharse de una inconsistencia en lo que piensa la misma gente, porque la posición frente a la AFP siempre ha sido lapidaria. La gente odia las AFP, eso no ha cambiado en ningún momento. Han dicho, queremos las AFP, son una excelente institución porque entregan pensiones de miseria y la gente no es hueona. Sí. Es súper simple, la gente sigue odiando las AFP, pero en todas las encuestas que sacan las AFP nunca cita ese punto, pero sí citan el renglón siguiente. La gente dice, pero tampoco quiero que el dinero que está en la AFP se va a solidaridad. Lo que quiere la gente es una cuenta individual, pero no la cuenta individual de la AFP. Y entonces lo que propuso el gobierno fue la idea de las cuentas de seguridad social, que son una cosa que precisamente responde a esas dos cosas. Que responde a esto que la gente quiere plata en su cuenta, no quiere una cuestión solidaria ni nada por el estilo, pero al mismo tiempo quieren terminar con la AFP. Lo interesante es que eso, siendo la posición de la ciudadanía, ha sido vetado completamente por la clase política, y ahora estamos volviendo al debate sobre los fondos de solidaridad, que permite a la derecha decir siempre, no, acá van a robar toda la Es plata. que ese es el punto, Hassan. Yo creo que en el fondo ellos jugaron con el miedo y lo hicieron de manera efectiva. El miedo que te roben tu plata. Que es un miedo que uno podría argumentar que es inexistente por las plataformas propias de la seguridad social, por la manera en que esta debe funcionar, pero penetra. O sea, yo hoy día mismo escuchaba un audio, venía escuchando la radio ADN y un señor decía, no, yo no quiero que el 6% vaya a un fondo solidario porque después se va a ir a financiar las fundaciones. Y contra eso es re difícil combatir. Claro, es que es efectivo lo que dice, lo que constatan ustedes es un hecho indesmentible. La ciudadanía ha calado muy fuerte en la conciencia de la gente la idea esta de que te van a robar la plata, y claro, no han hecho un buen, no han jugado en una buena dirección todos los actos de corrupción que hemos observado en Claro, las instituciones del juega Estado. muy en contra. Eso justamente conspira con la idea de instalar en las organizaciones públicas políticas públicas, es decir, derribar este mito de que lo privado es eficiente y de que lo público es ineficiente. Creo que eso, claro, es muy complejo instalarlo hoy día en Chile justamente a propósito de la corrupción. El todos roban es funcional Claro, al sistema. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, pero yo creo que lo que está de parte del movimiento social es justamente algo que es irrefutable, que es el nivel de las pensiones. Las pensiones siguen cayendo, y creo que lo decía bien Juan, el ahorro de los trabajadores es insuficiente. Hay un elemento que es determinante para el objeto de determinar las pensiones, que es la rentabilidad. Estos 3 últimos años
la curva de rentabilidad genera pérdida. Estamos 2,3 puntos por debajo en estos últimos 3 años, lo que implica que el nivel de deterioro de las pensiones, los montos van a ser absolutamente negativos respecto a lo que se estaba sacando hace 3 años atrás. Es decir, si la gente sacaba muy malas pensiones con haber cotizado durante 30 o 40 años en el sistema, capturando tasas de rentabilidad que fueron muy altas en la primera década, hoy día las cosas son peores. Y lo más trágico es que la perspectiva, los pronósticos auguran un panorama mucho más complejo, por lo menos para 2 o 3 años más. Es decir, va a caer la rentabilidad, y esto siempre lo repito porque además un dato que muchas veces usó Rodrigo Valdés, ex ministro de la presidenta Bachelet, junto al actual superintendente Osvaldo Macías, lo usaban este argumento para desacreditar nuestra propuesta, que un punto menos de rentabilidad en 30 años genera un 25% menos de pensión. Bueno, estamos viendo que en los últimos 3 años, es decir, la quinta década a la cual estamos entrando, tiene pérdidas superiores al 2%. En circunstancias que los primeros 40 años la rentabilidad promedio fue un 7,8%. Entonces, no hay solución. Esto solamente es capturar el ahorro nuestro para seguir manteniendo este modelo que finalmente ofrece solamente pensiones miserables. No hay fórmula de mejorar el sistema actual si no es avanzando hacia un sistema más solidario. Absolutamente de acuerdo con eso. ¿Y qué ven ustedes en las actuales discusiones? Porque una es la discusión que se va a dar en el Congreso y otra es la discusión que se está dando en el Consejo Constitucional, que como que tratan... Quieren constitucionalizar el tema de las pensiones y la AFP. Exacto, y yo siento que los medios sacan la vista de ahí para que no estemos mirando lo que pasa ahí adentro también, ¿no? Juan Sebastián. Rodrigo, otra cosa peor. No solo constitucionalizan, sino algo que yo no porque sea divino, era obvio. Quieren modificar los quórum de reforma de la Constitución. Tal cual. Claro. Entonces para colocarle candado. Claro. Una Constitución que era medianamente flexible pasa a ser una Constitución pétrea o rígida, inmodificable, como era la del 80. Como la del 80, claro. Entonces ellos están vendiendo un modelo y lo están rigidizando para el futuro, creando un gran escollo para modificarlo. Eso, Claro. o sea, doblemente grave. ¿Y cómo se ve esto al futuro ustedes? Yo tengo Mal. malos. O sea, yo creo que, claro, bueno, Juan Sebastián es un poco más prudente en dar su opinión. Yo no soy tan prudente, soy dirigente social, sindicalista, y yo creo que ya está claro que hay que trabajar por rechazar cualquier propuesta que emane, primero de una institucionalidad que surgió de manera espuria. Creo que no hay que perder de vista. No podemos, los chilenos, creo que en eso hay que levantar la voz, a lo menos que seamos pocos. Este es un acuerdo espurio, nació contraviniendo la soberanía que se manifestó claramente el 25 de octubre del año 2020 en el plebiscito, de manera contundente. Después se perdió el 4 de septiembre, pero la voluntad expresada en ese 4 de septiembre no tiene nada que ver con cambiar el mandato que se entregó en el primer plebiscito abierto. Además, había una cantidad de desinformación que es tremendamente grave. El tema de las fake news que se utilizaron de manera grosera en el proceso constituyente anterior. Y este proceso nace... constituyente. Yo he comentado cómo estaba configurado esto en el exterior y la gente se muere de la risa. Si la Constitución la redactó un grupo de expertos y ahora este grupo de consejeros la quiere, yo ya no sé cuál es la palabra, pero quiere hacerla retrotraer la historia al instalar nuevamente estos cerrojos que fueron absolutamente, posibilidad. Escuchaba ayer Coluet discutiendo con unos consejeros en el programa A esta hora se debate, y él ya anunciaba, es decir, un consejero del gobierno anunciaba que lo más probable es que no se podía aprobar una reforma de esta naturaleza. Entonces, no cabe duda que lo que necesitamos es una nueva constitución, y por lo tanto, con estos anuncios lo más probable es que la gente va a tener que rechazar esto. En contra. En vez de hablar contra, de rechazo, hay que hablar en contra. Sí, perdón, en es contra, importante sí. eso. Y abrir anular el voto. Anular el voto, en el fondo, es permitir la aprobación del adefesio que hagan. Claro.
Claro, hay que da que, claridad, hay claro. que votar y hay que votar Hay que en votar en contra, que contra. además cambiaron toda la cuestión para que la gente se vuelva a confundir si eso no es casual, Obvio, digamos, ¿no? Y obvio. le ponen a favor y en contra. Ahora no es apruebo o rechazo. Entonces hay que tenerlo súper claro y hablar con, no sé, con las palabras adecuadas, porque de verdad que tratan de confundir y vuelven a tratar de confundir. Es que es impresionante, o sea... Está todo realmente. estudiado. Ayer, por ejemplo, en la segunda, en vez de poner a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Eria, hablando sobre que se va a rechazar esto nuevamente, no ponen la foto de Aldo Valle en la portada, ¿no? Claro. Como que si él estuviese, no sé, fuese el único responsable, el que está esperando algo, no tengo idea, no sé. De verdad que, o sea, muy cara de palo. Bueno, lo más grave, Alejandra, es que nos vamos a enfrentar probablemente en 2-3 meses más, 2 meses más quizás al inicio de la campaña, y aquí va a estar el problema lo tiene el gobierno. Sí. El Y problema los es que dirigentes políticos Bien. también. Pero por supuesto, pero el gobierno tiene un gran problema, porque Gabriel Boric va a ser interpelado, y ya está siendo interpelado, pero va a ser interpelado de manera muy fuerte a tener que convocar a la ciudadanía a aprobar este texto. Entonces nos vamos a encontrar con que Kast y Boric llamando a aprobar un texto. Dirigente del Partido Comunista con dirigente del Partido Republicano, Longueira, perdón, bueno, es lo mismo, Longueira o Moreira, que se parecen, llamando a aprobar un texto con gente que se reivindicaba de posturas progresistas. Entonces la ciudadanía, por supuesto, que va a estar hoy día, en ese proceso me refiero, impactada con una propaganda que no va a dejar espacios para aquellos que quieren cuestionar un proceso que va a surgir, y yo no me cabe ninguna duda, de manera absolutamente regresiva para los intereses nuestros. Entonces ese es el problema que nos vamos a enfrentar. Entonces el gobierno va a tener un conflicto y va a tener que tomar posturas muy rápido. Y me parecía bien lo que había dicho, insisto, Yerko, en orden a que el rechazo bueno, rechazar es un camino y que creo que hay que ir pensando cómo se va a enfrentar eso. Sí. Con unidad y con conducción política. Pues. Si entramos en una vaguedad como advierte Luis, es terrible, pues. Se desorienta la gente. Yo creo que ahí la dirigencia política tiene que tener una postura sólida y unitaria, que yo creo que tal como van las cosas tiene que ser en contra, no rechazo. Sí, Exactamente, en contra, muy Sí, bien. sí. Bien, Juan Sebastián, así, pero pa. Bueno, Fidel Espinosa nos va a llamar a votar no en contra, a aprobar. O sea, no en Claro, contra, no, o a sea, favor. a favor. Entonces ya, por lo Claro, menos, no, ese señor ahí. lo que es bueno seguro. para él puede ser malo para nosotros. Y creo los que amarillos y los demócratas Sí, van también. a exigir un gesto de patriotismo Claro, para por que tengamos una supuesto. nueva constitución y salgamos. Exacto, por lo menos una constitución que no llama a dividir, de que ellos... Claro. Mira, acá Creo que tenemos lo- una columna sí. justamente nosotros publicada en nuestro medio, que se llama En Contra, de Matías Martínez. Dice, el proceso constitucional en curso se ha desarrollado en 3 momentos: un momento oligárquico, un momento antiintelectual y un momento conservador autoritario. Estos 3 momentos claramente imbricados pueden ser sintetizados en una gran idea: venganza. Propongo concebir el presente asumiendo que estamos enfrentando una venganza elititaria. Observemos brevemente cada uno de los momentos. Interesante columna que Excelente. invito a leer. Hay que leerla. Que es muy precisa sobre lo que está pasando. Yo también lo veo como un momento de venganza. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué Luis Silva no puede decir eso si Stingo no sé qué, si ustedes decían no sé cuánto? Y comparaciones muy falaces, digamos. o sea, Interpretaciones falaces de la libertad. claro, ¿cierto? por ejemplo. No, ahora viste que yo ya no soy concejala, soy concejal, porque después no me van a poder decir concejala. Eres concejal, pues, evidentemente. La Cámara Claro. de Diputados y Diputadas se quiere cambiar el nombre. De nuevo a Claro, diputado. Cámara de Diputados solamente. Y ya no se puede decir presidente, o sea, presidenta, sino presidente. De hecho, ayer así le dijo Sebastián Piñera a la presidenta de la Convención Constitucional, haciendo hincapié, que esa era la forma, según él, en que se dice. ¿Ah? Interesante cuando... Y sacan a la RAE, cuando la RAE misma ha dicho que estaba... Pero bueno, Oye, todo lo desvirtúa yo de una inventé manera un impactante. Twitter divertido porque a ver... a propósito de la libertad de elegir
y esta plata es mía, ¿qué pasaría, pregunto yo, si los trabajadores de Chile, dueños de sus ahorros, decidieran mañana, en virtud de su libertad de elegir, administrar por sí mismos sus fondos, sin las AFP y cambiando la orientación de la inversión de estos fondos, que en lugar de ir a contribuir al desarrollo de países desarrollados con inversiones foráneas, los inviertan en grandes proyectos nacionales que den empleo, desarrollo, mejores salarios? ¿Qué pasaría? Bueno, esa es la propuesta, perdón, esa es la propuesta. Esa es la propuesta si es que llegamos a eso, ¿no? A lo del 6%. La propuesta de la coordinadora tiene 4 puntos que a juicio nuestro son importantes y que hay que comenzar a trabajar a partir de esta semana, que vamos a empezar con algún grupo de diputados, de forma tal la puedan hacer suya. Lo primero es una cosa muy sentida, que la PGU sea universal, porque hoy día no es universal, sea universal y se llegue al monto de 250.000 pesos que prometió Boric. Lo segundo, que la PGU de las tablas de mortalidad por género, que son una aberración y que perjudican a las mujeres más pobres. Entonces, que se pague a los 60 años. El tercer punto es que todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se vayan a pensionar, cuyo monto ahorrado no permita autofinanciar una pensión igual o superior al ingreso mínimo, tengan la posibilidad, apelando a la libertad, de retirar su ahorro completo, ¿ya? Toda vez que más del 84% tiene menos de 20 millones, parece razonable que esta fórmula sea aprobada. Además que no genera gasto al Estado, porque es la plata, como dice, con mi plata no, la plata es mía, pues. Y un cuarto tema que es más técnico, pero que lo hemos estado discutiendo, entre ellos Juan Sebastián, tiene que ver con un problema real que afecta al 54% de los actuales pensionados que están por retiro programado. Eso la gente más joven, incluso los que no están pensionados, no lo logran dimensionar. Y ocurre lo siguiente: cuando tú te pensionas por retiro programado, el saldo de tu cuenta es la que se calcula para darte un monto de pensión durante 12 meses. A los 12 meses, nuevamente te juntas con la FP tú y la FP te recalcula. Pero lo haces sobre una base técnica que es bien compleja de explicar en un programa en tan poco tiempo. La tasa técnica de interés del retiro programado. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Que el Estado garantice, eso implica una modificación al decreto ley 3.500, no necesita quórum, no es una reforma constitucional, modificar de forma tal que la gente, ese ahorro que ha acumulado, el Estado se lo garantice como garantizaban, por ejemplo, que una idea que me plantea Juan Sebastián, el bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento en UF, porque es real y tiene una rentabilidad del 4% anual. Con que era 1 punto, 2 puntos sería extraordinariamente importante, pero permitiría una cosa que hoy día está ocurriendo con la gente, es que la gente pierde plata. Sí, pues. Tú tienes 100 millones, para poner un ejemplo, te pensionaste con una pensión de 500 lucas, te van a dar 6 millones en el año. Pero cuando vuelves a recalcular, tendrías que tener 100 millones menos 6, es decir, 94 millones. No, y no tienes 94, tienes 82. Entonces tú preguntas por qué. No, es que el fondo tuvo una pérdida gigantesca en el mercado de capital, en el mercado bursátil. ¿Qué tiene que ver el trabajador si no tiene decisión sobre su ahorro? Entonces, lo lógico sería que ese ahorro se ahorrará, valga la redundancia, quizás se depositará en el Banco del Estado, de forma tal contribuir a que el Banco del Estado promueva, por ejemplo, financiamiento inmobiliario, etcétera, etcétera. Pero hay que cambiar esto, porque no podemos seguir permitiendo que este país, los viejos de nuestro país, la gente anciana, esté sujeta a la volatilidad del mercado financiero mundial. Muy bien. Con eso yo creo que nos queda más que claro. Totalmente. No podemos estar, por supuesto, en esa encrucijada, yo creo lo mismo. Y, por supuesto, tenemos que seguir adelante. Si es necesario salir a las calles, salir a las calles. Es necesario. Así hay que hacerlo, efectivamente. Y con paciencia, como porque dice Juan reactivar Sebastián. el movimiento social y el tejido destruido en pandemia y con esta campaña que denosta la protesta, va a costar. Y va a costar un tiempo largo. Y eso sí, a mí me faltaron los jóvenes el domingo. Poco, claro. Sí, había pocos jóvenes, estaba más bien gente de nuestra edad para Bueno, tú arriba. sabes que en Francia y en España las movilizaciones que se han hecho por Sí, la con defensa de Francia la seguridad sobre todo, social, claro. nosotros tenemos contacto Sí. con ellos, el movimiento nuestro. Son viejos, Son viejos. allá no se ven jóvenes. Ellos siempre se extrañaban que en nuestras manifestaciones hubiesen jóvenes. Mira. Y me lo preguntaban a mí, pero ¿cómo ustedes logran que los jóvenes participen? Bueno, las grandes marchas nuestras tenían hasta niños.
porque iban con sus padres, Claro, los jóvenes con sus abuelos. Y porque al final también hay gente joven que se tiene que hacer cargo de sus Sí. padres y madres porque no les alcanzan las pensiones. Entonces, también es una problemática que si las pensiones mejoran, va a mejorar el bolsillo de todas y todos, todos. claro. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias, Juan Sebastián. Gracias. Muchas gracias, Luis, por Gracias estar a aquí ustedes. en La Voz de los que Sobran. Nos seguimos leyendo en Twitter. JS Absolutamente. Gumucio, su Twitter. Sí. Absolutamente.